Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Arantxa, ¿por qué haces cine? ¿Por qué eres pianista? Bueno, para mí hacer cine es una es una forma de expresión y a la vez es un oficio con el que me gano la vida. Y bueno, trato de conciliar por un lado esta necesidad de contar mi punto de vista o mi forma de ver el mundo con el hacer unas películas que gusten, serias y que interesen para poder seguir dedicándome a esto. Bien, creo que no me puedo imaginar yo la vida sin la música, y más que nada es una necesidad o que simplemente la música me ha elegido a mí para vivir así. Así que es una forma de vida, una forma de expresión, una manera de comunicarme con los demás y un lenguaje único y muy beneficioso para todo el mundo. Creo que es una especie de bálsamo, de medicina y una cosa maravillosa. ¿Y por qué el piano y no la trompeta? Pues yo creo que un piano es capaz de hacer muchísimas cosas. Dentro de un piano cabe una orquesta entera, entonces creo que toca muchos registros. Pero entonces puedo imitar una trompeta con un piano, por ejemplo. Arantxa, cuando trabajaste en los equipos de dirección de gente tan maravillosa y tan fuerte en el mundo del cine como Berlanga, Camus, no sé, Riollo, Linares, Almodóvar, es que hasta me parece increíble, me parece muy fuerte, ¿no? O sea, ¿qué aprendes o no aprendes? Que eso te ayudó a... Un día yo tengo que dirigir también, o dijiste, no, yo quiero ser ayudante y hacer mi papel y fuera. Bueno, desde que empecé en el mundo del cine yo tenía claro que quería dirigir y por eso elegí el departamento de dirección. Empecé con Mario Camus, con quien más he trabajado, y claro, pues era una esponja. Tenía muchísimas ganas de aprender, muchas ganas de absorber todo lo que pudiera de esos grandes maestros con los que tuve la suerte de trabajar. También la suerte y la insistencia también, porque bueno, pues yo prefería esperar si podía trabajar cerca de un gran maestro, ¿no? O, que no a lo mejor tener un puesto mejor o más pagado en una película que me interesase menos o con un autor menos personal, ¿no? Siempre, bueno, traté de estar cerca de los mejores. Eso siempre ha sido una constante en mi vida profesional y creo que ha sido un acierto, porque cada uno de ellos, desde Berlanga, con el que tuve la suerte de trabajar en Moros y Cristianos, ya en su última época, ¿no? Hasta Almodóvar. Es también curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, trabajé con Berlanga cuando ya Berlanga estaba consagradísimo, era el gran maestro, ¿no? En el año 80 y tantos, con Moros y Cristianos. Y trabajé con Almodóvar cuando Almodóvar todavía no era Almodóvar. En Mujeres al borde del ataque de nervios ya había hecho La ley del deseo, ya había hecho películas muy sólidas y estupendas, pero todavía no tenía la proyección brutal que tuvo justo a raíz de Mujeres al borde del ataque de nervios, que es la peli con la que yo empecé con él. Entonces es muy curioso no solo trabajar con grandes maestros, sino cruzarte con ellos en diferentes momentos de sus carreras, ¿no? Eso también te hace aprender mucho. Ver cómo un gran director no es lo mismo al principio que al final en cuanto a su manera de trabajar o a su... Y bueno, con Mario Camus, ya cuando yo trabajé con él, había hecho Los santos inocentes, La colmena, Fortunata y Jacinta, ya era Mario Camus. Y es con el que más tiempo he trabajado, porque además de varios largometrajes, empecé en La casa de Bernard Alba, luego hice La rusa, Sombras en una batalla, pero también hice La forja de un rebelde, que fue una serie de 6... Sí, exactamente. Con Antonio Valero. Eso es. Y entonces eso fue una experiencia también muy buena, porque fue un rodaje muy largo. Creo que fueron 9 meses de rodaje y 6 de preproducción. Entonces ahí, claro, eso fue, vamos, no voy a decir la palabra máster, que no es el momento histórico, pero vamos, fue realmente un aprendizaje muy serio y muy sólido. ¿Por qué te metes en la película? ¿Por qué?
¿por qué me meto en esta película o en el cine o me acerco al mundo del cine? ¿Qué te metes en esta película de Arantxa? ¿Es por Arantxa? ¿O A ver. por otro lado? Porque, bueno, realmente yo he empezado a trabajar con Arantxa hace 5 años, cuando yo estaba haciendo la música de Soler, con los quintetos, con la Compañía Nacional de Danza, y tanto Arantxa Aguirre como José Luis López Linares son amigos míos de juventud. Y fui a proponerles hacer una película sobre Soler. O sea, porque son los que corréis delante de los grises. No sé. No, por decir algo. Desde entonces os conocéis. Y nos conocemos y ni se sabe, yo qué sé. Poco a poco me he ido acercando a este mundo del cine a través de la música. O sea, con José Luis ya trabajé hace muchísimos años en Así que pasen 100 años, en una película sobre Lorca, José Luis y Riollo, y luego propuse a Saura hacer Iberia. Hablé con Morena Films y se hizo la película. Y con Soler se dio el milagro porque tenemos amistad, muy buena relación y es un gusto trabajar con ellos, y con Arantxa nos hemos entendido muy bien. Y después de ese trabajo de Soler, yo estaba trabajando Granados como pianista española que soy, había grabado Illescas y llevaba, bueno, después del trabajo de Soler dije, bueno, está claro que tenemos que hacer una película sobre Granados, y empezamos a hablar sobre esto ya hace como 4 años con otra amiga, Ángela Torres, y así poco a poco empezamos. Hay mucho más que contar, pero... Porque Arantxa, todas tus películas están relacionadas con las artes, casi con tu oficio, o con el oficio que rodea el cine. La música, la danza, todos siempre han sido, o sea, gente ha trabajado mucho en eso, ¿no? En cómo hablar de lo que manejas, ¿no? Como compositor Granados sí que estaba ahí, pero ¿por qué hacer una película documental sobre Granados? ¿Por qué no hacer un biopic de otra manera? No sé. Porque vida y toda la gente que se reúne, no sé, es impresionante. Y esa época, a finales del 19, la conjunción de compositores, de modernismo, no sé, de tantas cosas que hoy parecen como, wow, qué guay esta gente, ¿no? Qué talento, Dios mío. Bueno, un biopic hubiera significado pues un presupuesto posiblemente 10 veces mayor. Entonces es mucho más complicado de levantar a nivel financiero, no a nivel creativo ni a nivel artístico, y los resultados no tienen por qué ser diferentes, ni mejores ni peores en ninguno de los dos casos, pero sí es verdad que a nivel financiero es más difícil de levantar todo ese presupuesto, y sin embargo el género documental a mí me gusta mucho porque es más artesanal, entonces puedes llevar más el control de lo que quieres hacer, no estás a expensas de tanta gente que decide porque está invirtiendo dinero, porque es más libre, y yo me siento muy a gusto, me parece además muy dúctil, muy abierto, puedes probar muchas cosas. En este caso he probado la animación, he probado nuevos lenguajes, y creo que se puede llegar a películas muy interesantes a través de este género, y por eso creo que lo hemos hecho así. Y bueno, luego, ¿y por qué Granados? Pues un proyecto te lleva a otro, y yo creo que Granados es continuación, en cierto modo, del trabajo que hice con Rosa Torres Pardo en Una rosa para Soler, sobre el compositor Antonio Soler. Y bueno, pues ese trabajo que fue muy cuesta arriba por varios motivos, porque no teníamos medios, porque lo hicimos con más entusiasmo que medios, y porque también pues la biografía de Soler era muy complicada de llevar al cine, porque es un fraile que pasó toda su vida en la celda de un convento, entonces eso no parece muy cinematográfico a primera vista, ¿no? Entonces, bueno, llevar eso, conseguir hacer algo bueno que interesara, que incluso conmoviera a la gente, fue un verdadero desafío que a mí creativamente me supuso estrujarme el cerebro bastante para sacar algo que mantuviera el interés, y bueno, de ahí yo creo que vino un poco la idea
por parte de Rosa también, de bueno, vamos a seguir en este camino, vamos a seguir hablando de nuestro patrimonio, que a mí me parece estupendo, porque no es que yo me proponga hacer siempre películas que giren alrededor del arte, sino que un poco, por un lado, pues una te lleva a otra y al final pues acabas en este mundo que a mí me apasiona, me fascina, y por lo tanto pues también me parece muy bien estar aquí. Y luego también porque yo creo que cuando uno habla a los demás tiene que hablar de lo que sabe, de lo que conoce, para que merezca la pena lo que estás contando, ¿no? Siempre me acuerdo de un personaje de la obra de Shakespeare, Julio César, Marco Antonio, que decía en un momento: yo no sé hablar, solo sé hablar de lo que sé. Y me parece muy interesante, ¿no? Que cuando vas a hacer una película, mejor que hables de lo que conoces para que el resultado merezca la pena. La idea de participar en la película como pianista, que se os viera y juntaros con cantantes de ópera, flamenco, ¿eso era del principio, fue una idea del principio o se tuvo que trabajar? Como nos faltan imágenes, esto tiene que estar, ¿no? Porque más que Granados tiene que escucharse su música, su alma, ¿no? Bueno, realmente todo parte de lo que tenemos, o como decía Arantxa, que solo hago lo que sé, entonces nuestro mundo es ese, es el de la búsqueda, el de trabajar con otros músicos, o con la danza, o con el cante. O sea, en el caso de Granados, que se acercó a la música popular, nosotros hemos dado un paso más al acercarnos al flamenco. O sea, que hay músicos como Arcángel, Rocío Márquez, Patricia Guerrero, que se acercan a nuestro mundo y nosotros al suyo, ¿no? Entonces se crea una visión diferente, nueva, y da lugar a nuevos espacios, ¿no? En esta película creo que hay muchos terrenos que luego conviven entre sí y al final todo tiene sentido. O sea, está la animación que pasa de repente a la danza o a la música o a un ensayo, y todo forma parte también del mundo de Granados y de su música, y contribuye a enriquecer una imagen, ¿no? Una puesta en escena, y sobre todo de disfrutar de la música y del arte, y hacer una especie de una creación. Me gusta mucho porque uno de los guitarristas que está en la película es paisano mío, de Sabadell, Cañizares. Hombre, lo he visto Juan Manuel Cañizares. Lo he visto muchas veces tocar, sí. Y es realmente increíble verlo Sí. en directo. O sea, lo vi una vez hace 10 años en un castillo antiguo. Impresionante, o sea, lo inundaba todo. Es uno de los grandes, por eso está ahí. Y el momento en la película y cómo está filmado, Sí. en ese teatro vacío, que también tiene unas connotaciones interesantes, lo del vacío. Hay muchos espacios vacíos. Por ejemplo, hay un momento en la película que me encanta, que ves una imagen, un plano general de una ciudad, y poco a poco te vas acercando y ves el dibujito de la figura de Granados. Es como una persona que también sufrió mucho, ¿no? Su soledad. Esa música que él hacía también sentía esa soledad, y eso se transmite al público. Eso estaba muy pensado, ¿no? Me gusta esa visión. Bueno, la música de Granados también sí. Es música de alguien solitario, alguien que lo pasó muy mal en su vida. Sí. Desgraciadamente el destino le esperaba algo muy trágico. Yo creo. Era joven. 48, no llegaba a los 49, estaba a punto de cumplir 49, sí, efectivamente es una tragedia para él y para nosotros, porque nos privó seguramente de un montón de música maravillosa que hubiera seguido componiendo, ¿no? Y esa secuencia que mencionas, que también es de mis preferidas, la de la calle de Alcalá, en Madrid, bueno, yo creo que en realidad todos los artistas siempre tienen algo de solitario, porque el arte te obliga a la introspección y bueno, y son personas sensibles, y esa música yo la escuché por primera vez a Rosa Torres Pardo y al Cuarteto Bretón en La Granja, que tocaron ese quinteto en sol menor de Granados, y cuando llegó ese segundo movimiento, se llama Allegretto quasi andantino, me parece, es el tempo, me encantó, me pareció que tenía un tempo,
un sentimiento, me gustó muchísimo y además lo vi muy cinematográfico también. Me imaginé que estaba en una película de David Lean o que estaba en una gran producción del siglo XIX, veía los acantilados ahí, enseguida me llevó al cine esa música, ¿no? Hay que pensar que Granados no está tan alejado del cine, o sea, Granados, sus últimos años era contemporáneo del primer cine, aunque era todavía cine mudo, ¿no? Pero bueno, me pareció que era una música que estaba pidiendo un plano general, ¿no? Y bueno, esa fotografía tan magnífica de la calle de Alcalá de Madrid, que tiene además una calidad que te puedes acercar hasta el último transeúnte que está ahí, pues de pronto tuve la idea de poner a Granados con un dibujo muy bonito de Ramón Casas, que bueno, que se le ve con un fondo neutro, ¿no? Pues lo recortamos y lo pusimos ahí en esa calle de Alcalá y empezamos como si fuera una grúa desde muy lejos, poco a poco con el tempo de ese movimiento, que es un tempo reposado, acercándonos hasta llegar un poco hasta su alma, ¿no? Y ver también esa sensación de extrañamiento que debía de tener él en Madrid, porque estaba solo, porque había dejado aquí a su mujer en Barcelona, porque se sentía inseguro, porque todavía no había logrado demostrar quién era, porque estaba con muchos problemas vitales, ¿no? Y entonces esa sensación de ir por la calle y sentirte que no eres nadie, ¿no? Ya lo dicen las cartas, ya lo dice ese texto leído por Jordi Moya en ese momento, ¿no? Pues esa sensación yo la tenía muy vívida y quise transmitirla a través del movimiento de ese plano. Además está muy bien en las pinturas también, como si las pinturas hubieran sido pintadas para la película. Y eso es toda una forma de montaje, de ahora voy a colocar esta pintura porque esta pintura me remita a su estancia en París. O sea, es como construir, claro, el montaje. Imágenes y construir imágenes y con imágenes construidas, imágenes reales, pero dándoles otro sentido. A mí eso me parece fantástico. Porque ves cuadros que relacionas y los ves en la película y forman parte de la película. Claro, el montaje es relación. Tienes que estar siempre pensando, ¿no?, qué viene antes y qué va después, ¿no? Las cosas no se valoran por sí mismas, sino por el lugar que ocupan, ¿no?, dentro de la historia. Y bueno, esa era una época, el modernismo, ¿no?, en la que las artes se relacionaban mucho entre sí, y el propio Granados era amigo de los pintores de la época, era amigo de Miralles, de Casas, de Rusiñol, todos se juntaban, se relacionaban en Escatregats, en las publicaciones de la época. Entonces, bueno, pues he tenido la suerte de tener muchas fuentes gráficas, visuales muy potentes, ¿no? Esos dibujos, esos cuadros de Rusiñol o dibujos de Casas, pues tienen una personalidad y una fuerza, y claro, pues enseguida quise aprovechar, utilizarlos para que nos ayudara a entrar en el mundo de Granados, a entender quién era, ¿no? Porque nos hace falta, con su música ya te enteras bastante, pero nos hace falta ver qué colores le rodeaban, ¿no?, qué formas, qué manera y eso pues los pintores nos hacen un favor, y esas pinturas, claro, como no es una exposición, había que transformarlas en cine. Y esa llama del cine pues la he intentado a base de los pequeños movimientos, de esas gotas que caen en el cristal del cuadro, porque el cine es movimiento, entonces en cuanto... Siempre hay algo de la pintura que se mueve, ¿no? Claro, porque si no la pintura queda... Hay un vaho de humo, ¿no? Una bandera que se mueve. Sí, eso es la manera de transformar en cine lo que es estático, lo que es pintura, ¿no? La pintura es muy estática y el cine es movimiento. Entonces, de esta manera, ese tipo de modelaje me recuerda al Loving Vincent, ¿no? A esa idea, ¿no? Dentro de un movimiento leve, pero en Loving Vincent está como todo se mueve, ¿no? Sí. Pero esa idea, ¿no? Sí. De que la pintura cobre vida, ¿no? Sí, Loving Vincent es totalmente diferente porque es una gran superproducción que tiene, bueno, pues ves los títulos de crédito y tiene cientos de dibujantes que han estado ahí, y nosotros es que han sido 1,5, vamos, 2, ¿no? Pero la idea del movimiento. Pero esa idea es desde luego la comparto y me parece muy importante. Y luego también nosotros nos hemos movido en un terreno sutil, no solo por la falta de medios, que no sería justo decirlo así, sino porque es el mundo también de
Granados. O sea, Granados es a diferencia de Van Gogh, que a lo mejor era más expresivo, Granados es un músico elegante, un músico sensible, sutil, y un músico también muchas veces que usa la contención, ¿no? Y entonces había que moverse estéticamente también en esos parámetros en la película. Tocar la música de Granados es algo muy especial para un pianista. ¿O es una de las mejores composiciones que puede tocar? Granados era un virtuoso del piano. En un principio pensábamos llamar la película El último romántico, porque era un pianista muy romántico, o sea, él evocaba la música de Schumann, Chopin, todo. Cuando las operetas y aparece, cuando el cantante está cantando, aparece la partitura, lo que quiere decir, porque ahora cantan un catalán un poco antiguo, ¿no? O sea, sí. hay expresiones que ya no se utilizan, ¿no? Y está muy bien que aparezca reflejado, porque tú participas en... ¡Ay! No, acaba de cantar. O sea, es como a veces la película es muy interactiva en ese sentido. Exacto. Y hay varios granados, o sea, tenemos el granado romántico, el que se acerca luego a la música popular, porque Albéniz, por ejemplo, que influyó a todos los que vinieron después, Granados, Falla, Turina, o Pedrell, maestro común de todos, decía, hay que seguir este camino, la búsqueda de las músicas populares, y entonces inicia un camino por ahí, pero al tiempo no olvidando la ópera en catalán, con Apel·les Mestres, con quien se asoció y hizo muchísimas óperas. Y entonces hay muchas etapas de Granados y distintas, y todas muy de alta calidad, porque todo lo que él compone es fantástico. La música para piano es eso, difícil, porque es una música para un virtuoso, como son las goyescas, por ejemplo, aunque también tiene las danzas españolas, que son 12 danzas, que son piezas muy sencillas, más asequibles para pianistas menos virtuosos, pero que expresan muchísimo y que además tuvieron un éxito tremendo en todo el mundo. Así que es una música que los españoles tocamos encantados, pero también fuera de España es una música muy apreciada por los pianistas, muy valorada. Arantxa, estaba pensando que la película, a mí me parece una película casi, a veces casi muda, porque apenas hay diálogos. Los diálogos que hay a veces, o sea, voz en off no hay un narrador, o sea, hay diálogos que dicen personas a veces en varios idiomas, pero están leyendo cosas que han escrito por ejemplo, el Granado lo dice Jordi Moyà, Emma Suárez la mujer, pero no hay como un diálogo. Y hay un diálogo en la película, que se ven dos personajes, pero están hablando entre ellos, ¿sabes? O sea, no hay una voz narradora que dice, ahora os voy a contar la historia de Enrique Granados, que empezó en Barcelona. Y la película se va moviendo y el espectador tiene que ir descubriéndola. O sea, no hay como un trazo, un camino guiado. Y eso me parece muy interesante, porque eso ya despeja del típico reportaje de la tele, no, o el típico biopic americano y el nacimiento. Porque yo, a medida que avanza la peli, digo, bueno, este hombre ¿cuándo nació? ¿No? Se informa luego, porque lo importante es otra cosa, lo importante es su música, su composición, la construcción musical, ya desde cómo filmas a la pianista y los cantantes, hasta hablan de cómo se tiene que cantar eso, o las diferentes maneras de relacionarse con la música de Granados. O sea, la película también es un ensayo sobre cómo hacer una película documental sobre Granados y su música. Pues estoy de acuerdo, claro que es un ensayo, sí, desde luego cuando la empiezas no sabes, estás buscando
en el montaje y estás probando y estás investigando para que la historia cuaje y para conseguir hacer algo bueno. Y claro, tienes que dar muchas vueltas y reflexionar mucho y ensayo me parece una buena palabra para definir lo que ha sido este largo proceso. ¿Tú opinas lo mismo? Yo creo que Arantxa aquí ha creado un lenguaje suyo. Ha creado un lenguaje para contar muchas cosas que son difíciles de trasladar al mundo cinematográfico, que a lo mejor por escrito a lo mejor se ve de otra manera, ¿no? Pero en el mundo cinematográfico creo que ha creado algo nuevo, un espacio nuevo. Porque ¿no? Maxime Bertolet también era una construcción, era un ensayo también sobre la danza y sobre las personas que integran la danza a nivel profesional y personal. Y yo la película de Granados también la veo así, de esa manera. Como, es que son muchas películas dentro de una. Hay momentos que parece un ensayo de cómo hacer una película sobre un documental así. Otro por ejemplo, es muy interesante cuando aparece una fotografía y la música y aparece algo que escribió Granados. Toda esa mezcla, esas tres lenguajes, o sea, te introducen dentro de ese mundo, ¿no? De ese mundo de, ¿sabes? Y por ejemplo, hay un momento de premonición, a él le da miedo ir en barco, o sea, ¿sabes? Vas construyendo una intriga, aun conociendo el desenlace, y eso me parece muy meritorio. Cuando ves una película dices, sé lo que fue de ese personaje, porque es histórico, pero la película me está interesando un montón. ¿Por qué? Claro, porque... Creo que es lo difícil, ¿no? Bueno, es que yo creo que en el arte lo importante es el cómo, siempre, más que el qué. Y efectivamente la historia de Granados se conoce y ahora cuando se está escribiendo con motivo del centenario o con motivo de esta película, pues... hay veces que las personas de la distribuidora me dicen, están contando el final, y digo, bueno, mucha gente conoce el final, ¿no? Pero no importa, porque no es cuestión de conocer el final, sino de cómo les estás contando esa historia, de cómo estás consiguiendo que lleguen a ese momento emocionalmente, o con qué suspense, o con qué, o cómo van a vivir ese momento en base a lo que les has contado, lo que has subrayado, porque te interesa, porque piensas que de ese modo van a entender mejor lo que supuso la tragedia que supuso ese final, etcétera, ¿no? Entonces sí, cada película es un gran esfuerzo, un desafío intelectual y creativo, artístico a todos los niveles, ¿no? Que se te plantea. Pero bueno, yo creo que uno de los de verdad de los desafíos más grandes fue el de Soler, por lo que te contaba, porque era una vida muy poco cinematográfica. Entonces, después de haber hecho eso, yo creo que ya todo lo que vino detrás era bastante cuesta abajo, ¿no? Hombre, no se puede decir cuesta abajo, ¿no? Pero tenía más agarraderos, más maneras de entrar a... Sí, conoces que esas dificultades ya las has pasado de otra manera, en otro contexto, pero si has pasado esas dificultades puedes pasar otras. Sí, que dices, bueno, no te quejes que en peores sitios has estado, has toreado, ¿no? Y realmente cuando la historia de Granados cinematográficamente pues también es un regalo, ¿no? Porque él se movió, la época es fascinante desde un punto de vista visual, se movió por unas ciudades muy cinematográficas, porque París, Nueva York, ¿qué más que eso, ¿no? En esa época. Y bueno, incluso su trágico final, que nadie lo celebra ni mucho menos, pero desde luego es muy cinematográfico, es como un Titanic, ¿no? Sí, o sea que realmente pues todo ayudaba a crear una película, si sabías. El Titanic, ¿no? Un poquito, unos años después, sí. Sí. Muchos barcos, El Lusitania se acababa de hundir hacia nada, sí, o sea que era peligroso, el peligro, todo eso son elementos cinematográficos, ¿no? Mucho tiempo. Muchísimo claro, tiempo. Eran travesías, eran... de aquí a Estados Unidos era como un mes. Un mes incomunicado, todo esto te lleva a la novela, al cine. Yo me meto en un mes en el barco. Sí. Wow. Todos estos elementos te llevan a la novela, al cine, porque el viaje, el peligro, el riesgo, todos estos son elementos cinematográficos. Entonces se trata de jugarlos. Y la elección de los cantadores... Perdona que añada algo a lo anterior, claro. Que a mí me fascinó mucho, ya con Granados, cómo sin haber un guión,
teniendo un material que era el que teníamos, cómo se construye, cómo fue Arantxa escribiendo un guión a partir de lo que tenía, ¿no? Y aquí ha sido igual, o sea que... En Soler, dices. En Soler hablaba de Soler, pero aquí también, aunque tengamos una historia increíble de Granados, también a partir de todo lo que hemos rodado musicalmente y de todos los documentos y entrevistas y tal, has elaborado un guión, ¿no? Que esas cosas, para los que lo ven desde fuera, no imaginan el orden de si está programado o no. Simplemente va cogiendo todo lo que tiene y va elaborando ese guión, que es muy bonito. A mí me gusta mucho esa manera de hacer cine. Y la elección de los, por ejemplo, Cañizares, que es más de flamenco, los cantadores flamencos, toda esa mezcla. Sí. ¿Quién le surgió la idea y por qué ellos y no otros? Ellos porque, bueno, aquí hay un tema de amistad, o sea, pues con Arantxa somos amigas, con José Luis, yo llevo trabajando con Rocío Márquez ya bastantes años, de hecho participo en la película de Soler también, y se crea, pues es lo mismo que en el documental, se crean mundos nuevos cuando se juntan dos mundos como el clásico y el flamenco, y entonces me he ido adentrando pues a través de Rocío Márquez o a Cañizares, que ya le conocía hacía mucho tiempo, porque además Cañizares ha trabajado mucho la obra de Granados, además ha grabado La Iberia de Albéniz, que también es otra obra para piano. Teníamos muchas cosas en común y nos pareció que era un mundo muy fascinante de incorporar al mundo de Granados, como, no sé, como músicos, como un músico más, como el Cuarteto Bretón, como Carlos Álvarez, los cantantes líricos que tenemos, Nancy Herrera, en fin, son artistas. En Arantxa, la recepción en la Seminci, ¿cómo fue? Porque ya te conocían de Dancing Beethoven. Sí. Ya no era Dancing Beethoven, era la nueva peli de Arantxa. Sí. Eso ya es otra cosa. Sí, es verdad. Y más en este mundo de etiquetaje. Sí, es verdad. Desde luego Dancing Beethoven nos ha beneficiado porque ha sido un éxito el año pasado y entonces, bueno, pues vamos un poco en esa ola, ¿no? Y eso pues va a hacer que mucha gente tenga curiosidad por esta película y yo me alegro, ¿no? Ahora se trata de no decepcionarles, ¿no? Pero bueno, en la Seminci fue muy bien, muy bien. Los dos pases que se hizo, bueno, para mí eran muy importantes porque era la primera vez que una sala llena de personas que no son amigos, porque pues ven la película y reaccionan como va a reaccionar el público, ¿no? Es un anuncio de lo que puede venir, ¿no? Y la verdad es que se acogió muy bien, se entendió muy bien, se disfrutó, en fin, yo vi que bueno, lo que pensaba, donde pensaba que la gente se iba a emocionar, se emocionó, donde pensaba que se iban a reír, se rieron, o sea que pude medir un poco la película y salí muy contenta con la reacción de la gente. Los dos pases se llenaron y fue muy estupendo presentarlo allí. El primer día, el día de la presentación, hubo coloquio, la gente muy participativa. ¿Qué suele preguntar la gente? Bueno, es que como solo ha habido uno, no sé lo que suele preguntar, pero en este caso, pues la gente estaba muy contenta de haber conocido esa historia, ¿no? Porque muchos no la conocían. Entonces, de que se les contara esa historia que les pareció que era muy sorprendente y muy atractiva de conocer, y ese personaje, y bueno, lo agradecieron. Y bueno, en fin, fue un diálogo muy bonito. Porque Rosa, ¿tú crees que Arantxa hace musicales en vez de documentales? Porque es que las películas de Arantxa, sí, creo estar en un musical. Sí. Creo que me están contando un musical. A ver, la música es la base de la película para mí en muchas ocasiones. Y a veces digo, no, estoy viendo. Porque estoy como... el cuerpo se te va un poco, ¿no? Viendo la película. O se te queda, o la mente se te va hacia otros sitios, ¿no? Porque la música es muy evocadora, ¿no? Claro. Lo de Dancing Beethoven ya ocurría. Y claro. Aquí también. De hecho, en la de Granados hay un momento de danza
muy bonito, muy intenso. Y yo digo, es que es normal, aquí tendría que haber danza. Claro, claro. Tan sin Beethoven, y el esfuerzo y el ánimo. O sea, la danza. Arantxa es una especialista en danza, o sea, que ella ha hecho muchas películas con el mundo de la danza. Y lo natural, o sea, la danza y la música es que son una. Entonces lo natural es ir hacia la música también, ¿no? O sea, que es lo mismo al final. El que toca un instrumento baila con los dedos o con el cuerpo o como sea necesario. Ella habla un lenguaje que se acerca mucho al nuestro, al de la música, y creo que hemos encontrado un espacio, que Arantxa ha encontrado ese espacio, y que yo espero que siga por ahí. Espero que hagamos más sobre música, y con Falla y con muchos más. Así que no sé, y además yo, bueno, si me dices musicales, pienso en los musicales de Broadway, ¿no? Que cantan y bailan y no, para mí este es otro tipo de música, ¿no? No sé, es diferente, es ver la música desde otra perspectiva. Desde el punto de vista del intérprete que sufre, que disfruta, hacer un retrato psicológico del artista mucho más cercano, ¿no? Que el de un espectáculo donde bailan y cantan y que cuentan una historia, ¿no? Como decía Arantxa, de la soledad del artista cuando crea. Eso, ahí es un espacio de soledad, de introspección, eso, de tristeza. Exacto. Y ese momento de antes y del después que no ve nadie, ¿no? Pues ese pequeño retrato es fundamental, y ella lo hace. Ahora, para terminar, me gustaría una pregunta más personal. ¿Qué película cambió tu mirada como espectadora, o una de ellas? Porque siempre tenemos muchas. Sí, Los muertos de John Huston, pero basada en el relato de James Joyce. La última película que hizo, ¿no? Sí, una película póstuma que realmente... Hasta con goteros. Sí, pero es una película que refleja toda la sabiduría de este director y su mundo, su universo, sus constantes. Me parece absolutamente conmovedora. Y luego también te podría decir To Be or Not To Be de Lewis, que me encanta, que me parece maravillosa. Un regalo de ingenio, de inteligencia, de humor, de sabiduría también. Bueno, pues con esas dos me quedo. Si tuvieras que elegir una española, una de ellas. Sí, pues te diría El Sur. La poesía de Erice me gusta muchísimo. Por supuesto, Mario Camus, La colmena, me encanta. Los santos inocentes también. Y bueno, la verdad es que Buñuel, me quedaría con Viridiana. El documental de Riollo y Linares era impresionante, ¿no? Sí, sí. ¿Te refieres a Saltar los cielos? No, el de Asaltar los cielos me parece como... sí. O sea, un espejón de mirarse, pero el de Buñuel era muy bueno. Sí. Y el de Un instante en la vida ajena, que tú trabajaste, era muy interesante. Sí. Cómo construir una película a través de imágenes de otro. Sí. Rosa, la pianista. Bueno, pues vamos a poner, no sé, hay tanto cine. ¿Cómo ha reflejado el cine a los pianistas? Así en general. Porque yo desde veo una película donde aparece un pianista, por ejemplo, a mí una de las películas que más me ha emocionado de pianista es Shine. Yeah. Shine con Geoffrey Rush, Sí. de Scott Hicks. Sí. A mí me impresionó realmente, o sea, el dolor que Sí. sufre una persona por conseguir algo que es sumamente complejo y muy difícil. Claro, ahí en esa película se acerca más a la realidad pianística. En las clásicas, en absoluto. O sea, yo no me lo creo, no sé, a lo mejor la gente, pues, la gente que vive muy alejada de nuestro mundo, pues, bueno, dirá, pues un pianista, ya está. No, o sea, para mí creo que retratarnos es eso, retratar el sufrimiento, el esfuerzo, la felicidad también cuando consigues las cosas, ¿no? A mí por poner el contraste, voy a citar el Flamenco de Saura, que me inspiró muchísimo por esa manera de mirar a los artistas,
Y bueno, de cine clásico, no sé, por decir una, Eva el desnudo, que siempre me encanta ver. ¿Por qué Eva el desnudo? Por la manipulación, la mentira, el teatro. Me encanta el teatro, me encanta la actriz, o sea, la actriz, el teatro dentro del cine, me parece magistral, no sé, y además te diviertes, o sea, es que es genial, un guión perfecto, y la vida misma. Rosa y Arantxa, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por la película. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Eso espero. Gracias a ti.